hechos físicos, el mundo 2, las percepciones, y el mundo 3, el conocimiento científico. En el caso del historiador, ¿en qué consiste? Consiste en que cuáles son los objetos de estudio, cuáles son los acontecimientos. Los acontecimientos son los hechos y procesos que han sucedido y que de alguna manera también se conocen a través de la bibliografía, es decir, las fuentes secundarias. Entonces eso obviamente el historiador debe conocer. Si ha fijado un objeto de estudio, sea el que fuera, un espacio y un lapso de tiempo para investigar, evidentemente tiene que conocer el conjunto de escritos, es decir, de bibliografía, es decir, de fuentes secundarias que se han realizado por otros historiadores sobre ese tiempo y ese lugar. Entonces, y esos acontecimientos, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, hechos militares. Entonces, eso ya es conocido de alguna manera y él tiene que conocer lo que ya se ha escrito. Pero además tiene que conocer otras fuentes primarias, no secundarias solamente, ¿no? Un historiador que hace un recuento de las fuentes secundarias, bueno, puede servir para como trabajo inicial, pero el meollo del trabajo del historiador está en elaborar textos con base en fuentes primarias interpretadas por él. Ahora, claro, esas fuentes primarias pueden ser que hayan sido interpretadas por otros historiadores de otra manera, eso no importa. Ahí en su trabajo se advertirá cuál es la manera correcta de interpretar esas fuentes primarias. Entonces, conocimiento de las fuentes, de los hechos que ya han sido, por decir así, escritos, es una parte fundamental. Y el trabajo del historiador consiste, cuando hay aporte histórico, en develar otros acontecimientos que posiblemente no hayan sido develados hasta ese momento. Esto es lo que se entiende como recorrer el límite móvil del conocimiento. Sobre lo que se conoce, yo estoy ampliando algo que no se conocía y gracias a mi trabajo ahora se conoce. Eso es tratar sobre hechos, acontecimientos que son cognoscibles gracias a las fuentes primarias y que no han sido sistematizadas ni incorporadas en las fuentes secundarias. Ese es el recorrer, eso es lo que representa recorrer el límite móvil de lo conocido sobre lo cognoscible. Y hay que tener también claridad que hay un límite fijo, que es lo que no se puede conocer. Querer conocer lo que no se puede conocer por alguna razón, porque no existe fuente alguna, porque es algo tan, diríamos, superficial que nadie ha reparado en eso y tampoco se puede conocer, es algo que el historiador debe tener claro que no va a penetrar en ese campo de lo inconocible. Bueno, entonces, haciendo este recorrido, es que su discurso, su texto va a ofrecer, sustentado en fuentes evidentemente, nuevo conocimiento que incorpore mayor conocimiento sobre ese objeto, sobre el objeto de estudio. Ahora bien, está claro que cuando percibe el mundo 2, el historiador, el conjunto de información que le proveen las fuentes, aquí no estamos hablando de la historia inmediata, sino de la historia en el sentido tradicional, cuando acopia los materiales, acopia las fuentes, las estudia, las critica y forma en su conciencia lo que habría sucedido, hay siempre doble crítica de las fuentes, ¿no? La llamada crítica interna, la llamada crítica externa, que seguramente ustedes conocen, las aplican. Eso está muy bien, es parte de la metodología de crítica de las fuentes, el acopio, la selección y la crítica de las fuentes, la depuración también, que es obviamente la selección, da lugar a tener un conjunto de datos, de hechos que las fuentes referirían, que yo los constelo, los ordeno y los analizo en mi conciencia como historiador, gracias al método de la historiografía prevaleciente en el momento en el que vivo, en el que trabajo y según la aceptación metodológica que yo hago de lo que estoy
efectuando, entonces puedo articularlos, relacionarlos, ponerlos en una secuencia causal y explicarlos causalmente, estos hechos han causado estos otros y así sucesivamente, y eso que tenga verosimilitud, que tenga respaldo, y finalmente elaboro la narración, es decir, escribo lo que habría sucedido como un conjunto de acontecimientos, unos primero y otros después en una gran cadena de acontecimientos. Y espero que esto que estoy escribiendo muestre lo que habría sucedido. Es más, yo creo que lo que he escrito no es una producción fruto de mi imaginación, sino es lo que habría sucedido realmente. ¿Cómo sé que esto que he escrito corresponde con lo que ha sucedido? Sencillamente no hay forma. Lo único que puedo decir, colegas e historiadores, vean mi texto y vean mis fuentes y vean mi análisis y vean mi depuración y coincidirán ustedes al hacer todo esto en que mi relato es plausible, es verosímil y valida y puede ser validado por ustedes como un texto verdadero, es decir, que corresponda a lo que realmente habría sucedido. Entonces, claro, aquí se da el mundo 1, el mundo 2, el mundo 3, el mundo de la teoría, de la argumentación, de las narraciones y de los discursos, que en el caso de la historia es el conocimiento histórico, que normalmente se incorpora a los discursos históricos ya existentes y ya validados y que forman un conjunto del conocimiento histórico, el mundo 3, referido a un conjunto de hechos. Entonces, hablan de ciertos hechos, hablan con un lenguaje compatible con otros discursos y suponen una metodología neutral y objetiva de presentar una narración considerando la bibliografía existente, las fuentes primarias y la contribución de lo que es conocible convertido en conocido. Ahora bien, los problemas de la historia evidentemente tienen que ver con la objetividad. Hay objetividad, con la neutralidad, hay neutralidad y con la verdad. Se puede saber de una forma concluyente que lo que dice tal historiador es verdadero o no. Hemos visto que no se puede. Posiblemente sea verdadero lo que escribe tal historiador, porque si analizamos sus fuentes, si hacemos la misma crítica que él ha hecho, si depuramos otras y seguimos su análisis, posiblemente coincidamos nosotros, sus colegas, en aceptar que tal narración está bien hecha y que correspondería con la realidad. Pero al margen de eso, realmente se puede asegurar de manera concluyente que lo que dice un historiador es lo que pasó. Evidentemente no, como tampoco se puede afirmar que no es eso lo que pasó. Tal vez sea lo que haya sucedido, posiblemente en parte, es decir, lo que dice este historiador posiblemente haya sucedido, pero la riqueza de lo que sucede, el mundo 1, es mucho mayor que lo que él de manera sintética, de manera depurada, nos muestra. Y sin embargo, esto no necesariamente es falso. Es decir, no es solo verdadero eso, pero tampoco es eso falso lo que escribe un historiador. Entonces, ¿cómo sabemos hasta dónde es parcialmente verdadero? ¿Qué es lo que le falta? Dado que nadie ve el hecho porque ya pasó, entonces la verdad no se puede concluir de una manera definitiva. Es decir, el texto de un historiador es posible que refleje lo que haya sucedido, pero nadie tiene el criterio suficiente para constatar concluyentemente, de manera definitiva, que esto realmente sucedió así. Tal vez sucedió así, pero fue solo una parte de otros acontecimientos que no señala el historiador, o tal vez no sucedió así, o tal vez se encuentre después una fuente primaria que falsee todo este trabajo y resulta que, tomando en cuenta esa fuente falsatoria, resulta que no solo él, sino muchos otros historiadores que ofrecen conocimiento anterior están equivocados.
Entonces, la verdad no se puede establecer de una manera concluyente ni definitiva sobre los textos históricos. Y mucho menos decir, sí, este texto agotó el tema. Eso ya resulta un exceso inaceptable, porque incluso sin esa actitud tan pedestre de decir esto agotó el tema, este texto agotó el tema, sino con una actitud modesta, la modestia lleva solamente a una aceptación probable de que este texto refleje lo que realmente o muestre lo que había sucedido. Porque además muchas personas van a quedarse con el texto como si fuese una presentación de lo que realmente ha sucedido, porque además no tienen la formación histórica, no dominan los métodos ni buscan fuentes para enterarse de que esto había sido falso o que está bastante sesgado o que responde solo a la historia oficial, es decir, hay muchas posibilidades. Pero claro, quienes tienen conocimientos epistemológicos, quienes tienen una actitud crítica, saben que cualquier texto histórico es solo probablemente verdadero y siempre ha de ser parcialmente verdadero y puede ser falseado con cualquier fuente falsatoria que surgiese en el futuro. Entonces, fíjense que la verdad es cuestionada. Y también la objetividad y la neutralidad, que son las características del neopositivismo atribuidas al conocimiento científico. El conocimiento científico debe ser, según el objetivo, neutral y verdadero. ¿Qué significa que sea objetivo? Quiere decir que la imagen que se forma en el mundo 2 debe corresponder con el mundo 1 o con los hechos, los acontecimientos del mundo físico o del mundo social. Es decir, lo que pasa en el mundo social debe ser visto por el investigador tal cual corresponde, es decir, no va a crear imágenes como si fuese una creación literaria diciendo esto yo veo, no, lo que ve, lo que registra, lo que compara, etcétera, debe estar dado por una condición de objetividad. ¿Y qué es la condición de objetividad? Que el sujeto conocente no tenga espontaneidad en la creación de las imágenes en su conciencia. ¿Qué quiere decir espontaneidad? Que sea arbitrario y diga, ahora esto voy a verlo así. No puede haber esa espontaneidad en la percepción. La espontaneidad que consiste en buscar información en el objeto está bien, pero no puede haber esa actitud creativa de crear información a su gusto y según su propio punto de vista. Eso no puede darse. Y en el caso del historiador, sabe exactamente que eso no está pasando, que él no está creando, no está depurando lo que quiere ver, que está buscando solo las fuentes que confirmen lo que ya quiere asimilar como contenidos de lo que habría pasado dentro de su conciencia. Esa es la pregunta. Entonces el historiador tiene menor reparo en ser crítico respecto de las imágenes que se forman en su conciencia y que corresponden a lo que supuestamente habría sucedido en el pasado. Como no conoce directamente el pasado, no lo ve directamente, solo se informa a través de las fuentes, resulta que esa información puede ser engañosa y llevarle a una imagen que no corresponde con lo que pasó. Y no darse cuenta de eso, e incluso psicológicamente puede estar condicionado a ver solo lo que quiere ver, a interpretar solo como quiere interpretar, a depurar solo lo que le interesa que tenga valor para objetivos ulteriores, es decir, la objetividad está cuestionada. También en el caso de un entomólogo que analiza, por ejemplo, la vida de las hormigas, puede darse ese sesgo, pero por lo menos está cara a cara con el objeto estudiado, estudiándolo mientras está pasando, mientras está sucediendo en tiempo real y en una relación presencial sincrónica. En cambio, el historiador no está en esa relación, por lo que la objetividad disminuye. La posibilidad de que sea objetivo, formando en su conciencia imágenes que muestren de manera lo que pasa en la realidad, esa es la objetividad.
La objetividad es la correspondencia entre la imagen y el objeto y la realidad física, es decir, los estados físicos, como dice el mundo 1 de Popper. Entonces, como no hay esa correspondencia, esa visualización real desde una perspectiva que se deje influir sobre las imágenes que se forman acá, es decir, una actitud receptiva, tiene que ser espontáneo, pero una espontaneidad que no crea nuevas imágenes, sino una espontaneidad en la búsqueda de información, de manera que el objeto le otorgue datos, que le dé información sobre lo que es la realidad objetivamente tal, es decir, en cuanto haya sucedido o suceda al mismo tiempo que se está investigando. En el caso del historiador hay este cuestionamiento a la objetividad porque no está en tiempo real con el objeto estudiado y porque psicológicamente puede estar condicionado o dirigido a buscar cierta información que le otorgue una visión prematura o una conclusión prematura, es decir, que le dé argumentos para sustentar lo que ella quiere sustentar desde el principio, que es una actitud metodológicamente improcedente. El historiador debería estar, por decir así, con el papel en blanco, esa es la neutralidad, y solo comenzar a escribir cuando ha realizado todo este trabajo, ha copiado las fuentes, las ha criticado, las ha depurado, las ha analizado, las ha puesto en el continuo causal, articulando los supuestos hechos que él considera que han sucedido en una cadena causal que sea verosímil y que al final le permita narrar, es decir, escribir. Pero no puede haber una predisposición personal y subjetiva que oriente todo esto y que termine en una narración sesgada por la propia subjetividad del historiador. ¿A qué se refiere esto? A que el científico debe ser neutral. Ahora bien, teniendo en cuenta que un entomólogo, por ejemplo, estudia las hormigas sin que le afecte la vida de las hormigas, ¿no? O sea, en el estudio de la vida de las hormigas no ha de haber ideología que influya, a no ser que sea una persona ya obsesionada con ciertas actitudes, pero un científico que estudia los animales, bueno, les puede gustar los animales, pero no va a escribir algo para hacerlos quedar bien, ¿no? No va a escribir algo para mostrar que son, no sé, nobles, que son guerreros o lo que sea, sino va a ser en general relativamente neutral al exponer los resultados de su trabajo en su conciencia gracias a los datos que recibe, gracias a la información que recibe en su conciencia y que procede del mundo físico real. Entonces no ha de haber un condicionamiento, no ha de haber una tendencia a darle un sesgo. En cambio, en el historiador, que puede ser que esté tratando temas concernientes a su familia, su grupo étnico, su identidad, es muy probable que en su narración, bueno, haga quedar mal a los que subjetivamente, contra los que subjetivamente tiene algunos prejuicios, y haga quedar bien a los que subjetivamente tiene algunas preferencias y filías, es decir, alguna valoración. Y eso, bueno, se puede entender humanamente, pero muestra que efectivamente el trabajo del historiador hay también el cuestionamiento a su neutralidad. Por otra parte, bueno, ¿quién lo va a contratar para escuchar o para leer un discurso que haga parecer bien a un grupo étnico, por ejemplo, al que el mismo historiador pertenece? A alguien que tiene los mismos intereses, los mismos objetivos de tener un trabajo histórico, aunque no sea el hecho el que haya realizado, sino el propio historiador, y contar con eso para lo que fuera, incluso para la manipulación política. Entonces, si es un trabajo ya dirigido con una manipulación política, por ejemplo, los casos que hemos mostrado,
entonces obviamente no hay neutralidad y todo está ya pautado, ya está condicionado por ciertas condiciones, por ciertos objetivos que hay que cumplir al realizar esto. Y eso se ve, por ejemplo, cuando el mismo historiador pertenece a un grupo, trabaja, por ejemplo, para alguna ONG que ya tiene una visión de principio, o peor aún, cuando existe una academia de ciencias como en la URSS, que sea el fin de la ciencia, que represente solo propaganda política. Entonces, neutralidad ninguna. Bien. En conclusión, entonces, las condiciones de la cientificidad establecidas por los neopositivistas, que son la objetividad, la verdad y la neutralidad, en el caso de la disciplina histórica no se realizan plenamente. Hay grandes dificultades para establecer que un conocimiento histórico sea verdadero. No hay posibilidad de reconocer que el historiador establezca imágenes objetivas en su conciencia por medio de fuentes que siempre son indirectas respecto del objeto de estudio. Y su neutralidad es cuestionada por que prevalece en su contexto social circunstancias que condicionan su subjetividad, mostrando que o obligando que su narración tenga cierto sesgo. Y eso no debería pasar en la ciencia, es decir, el ideal de la ciencia es que las imágenes del científico sean objetivas, que el discurso del científico sea neutral y por esas características, objetividad y neutralidad, se puede establecer con verificación o con corroboración la verdad de lo que escribe. Aquí hay otras diapositivas que rápidamente las voy a desarrollar, exponen lo mismo, tengo menos de 10 minutos y esto lo hago para compartir después estas diapositivas con ustedes ya terminadas y que ustedes den su punto de vista de esta parte de la asignatura, la filosofía analítica de la historia desde el punto de vista neopositivista, y hagan también sus comentarios y preguntas la próxima clase. Es decir, les voy a compartir este conjunto de PDF de las diapositivas y ahí van a ver lo que he avanzado y también hacer algunas preguntas o comentarios según su punto de vista. Entonces son solo 2 diapositivas más y después terminamos y puedo compartir. Rápidamente los voy a acabar. Bueno, normalmente en el desarrollo del conocimiento científico, en este caso estamos preguntando que también podría ser el histórico, hay lo que se llama recorrer el límite móvil. Ya les he explicado, es decir, hasta aquí se conoce y vamos a ampliar un poco más sobre lo cognoscible. Y hay un límite fijo que es lo incognoscible, lo que no se puede conocer. Para recorrer el límite móvil, es decir, se conoce hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, todo esto. Ya, ahora yo voy a, esta flecha, este contenido, lo voy a desarrollar más y me voy a adentrar en el conocimiento cognoscible y ese va a ser mi aporte. Entonces, ahí hay que plantearse problemas, hay que determinar cuál es lo que yo voy a responder, cuál pregunta es la que voy a responder, y eventualmente voy a realizar lo que se llama una investigación exploratoria para, por decir así, formular la hipótesis de solución. Esto tiene valor, por ejemplo, para también el historiador planteándose una metodología de planteamiento de la hipótesis, es decir, de formulación de la hipótesis, que sea una respuesta posible a una pregunta concreta que no sea respondido por el conocimiento existente. Establecer el conocimiento existente significa señalar ese contenido de conocimiento de la ciencia en ese momento y se logra a través de la investigación descriptiva.
Es decir, se logra haciendo una descripción de lo que se llama también el estado del arte. La investigación descriptiva es el estado del arte. La investigación exploratoria señala la problemática dentro de la que yo voy a formular un aporte a la disciplina en la que estoy escribiendo, señalando un conocimiento nuevo, y eso supone establecer inicialmente una hipótesis como respuesta probable que tendría que verificarla gracias a las fuentes o corroborarla gracias a las fuentes, mostrando efectivamente que esa hipótesis o la hipótesis nula es la respuesta que me permite penetrar en el objeto cognoscible, es decir, desplazar el límite móvil ampliando lo que se conoce sobre lo que se puede conocer, sabiendo que hay un límite fijo. En el caso de, bueno, aquí ya tenemos una escala un poco mayor, ¿no? En el caso de lo que ya es señalado, el estado del arte, la investigación exploratoria, supone también, en el caso de la historia, señalar la bibliografía existente, todo lo que ya se sabe sobre el tema, y que yo admito como conocimiento válido. Sin embargo, preciso, aquí este espacio es este mismo, preciso que hay algo que todavía no ha sido respondido y sobre lo que yo voy a responder y voy a ofrecer conocimiento nuevo. Y eso implica señalar los alcances de mi respuesta, trata sobre estos temas de la problemática, desarrollo estas perspectivas, digamos, una perspectiva social, una perspectiva económica, una perspectiva educativa, que permite comprender el nuevo aporte en su contexto, en el contexto que corresponde, por ejemplo, al escenario espacio-temporalmente definido, y también corresponde a los límites, es decir, esto yo no hago. Alcanzo hasta aquí, pero esto no hago. Y con los distintos enfoques de perspectiva, ofrezco un conocimiento nuevo que finalmente es valorado gracias a las fuentes que hay, que usó fuentes primarias como una respuesta verosímil a la pregunta formulada. Entonces, estas diapositivas muestran la conveniencia de establecer una metodología científica que también es posible establecer en el caso de la disciplina histórica, estableciendo estas diferencias entre investigación exploratoria y la definición de la problemática de aporte al conocimiento, que es el ámbito de interés, y el desplazamiento de lo conocido sobre lo cognoscible. Entonces, con estas dos diapositivas, completó lo que los neopositivistas sugerirían para el desarrollo de la metodología histórica, emulando la metodología científica. Es decir, es posible que los historiadores en alguna medida desarrollen una metodología aceptada como científica, aunque haya siempre los límites respecto de la objetividad, la neutralidad y la verdad. Y sus investigaciones descriptivas y exploratorias se van a desarrollar buscando siempre un respaldo con la base empírica, que no es una base empírica directa, sino indirecta, mediante las fuentes, lo que también pone en tela de juicio la verdad de sus afirmaciones. Con todo, si se lo hace así, es posible admitir por lo menos el intento de alcanzar mayor valor científico en el trabajo del historiador. Bueno, muchas gracias. Hemos terminado esta parte de la materia, que es la concepción neopositivista y sus consecuencias sobre la disciplina histórica. Lamentablemente ya no hay tiempo para hacer preguntas, respuestas ni comentarios, pero como les dije, en este momento yo voy a compartir con ustedes las diapositivas que acabo de exponer y explicar, que las he preparado para esta parte, y ustedes pueden formular al principio de la clase del próximo lunes comentarios, críticas, etcétera, preguntas concernientes a este punto del sílabus, que es la concepción
analítica neopositivista de la disciplina histórica, concibiéndola como un trabajo ante el que se presentan varias objeciones de cientificidad, es decir, de que sea un trabajo científico, pese a las posiciones, por ejemplo, de la UNESCO, ¿no?, que es totalmente diferente. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado a la hora y ahora me despido. Que estén bien y nos vemos el día lunes. Buenas tardes.